los datos sobre la escasa atención en salud es porque el Coneval planteó mal la pregunta. Este precisamente es el tema de la maestra Rosario Robles, a la que recibimos con mucho gusto como todos los viernes, con su tema de las gardenias, que en cuanto esté listo pues lo soltamos, ¿no? No está bueno, pues. Ahora sí que te saludo sin gardenias. Ni las gardenias. ¿Qué tal? Te las debemos para la despedida. Claro que sí. Ahí están. Ahí están. No, que no. Tarde, sí. Más vale tarde que nunca. ¿Qué te parece lo que dice el presidente? Bueno, yo escuchaba declaraciones de la gente del Coneval que pues explicaba cómo se planteó la pregunta. A mí me parece que está claramente explicada y formulada, que no deja lugar a dudas, pero pues como siempre el presidente le da la vuelta, dice que se planteó mal y que eso es lo que tiene que ver en cuanto a la atención. Y sobre las cifras de la pobreza, ¿qué te parecería? Bueno, en primer lugar, la pregunta sobre la salud es una pregunta que no modificó Coneval en este momento. Siempre se hace esta pregunta y es con relación a tu acceso a los servicios de salud, a los medicamentos, a que tengas realmente una atención médica. Es una pregunta que incluso ya lleva 3 años, creo, 2, 3 años, ¿no? O sea, no se cambió recientemente. No, esta es una tendencia. Acuérdate, lo primero que tenemos que plantear es que Coneval mide la pobreza multidimensional. A diferencia de otros países que solo lo hace por ingreso, en México lo hacemos ingreso más carencias sociales. Entonces, no podemos nada más hablar de echar las campanas al vuelo, que es importante, sí reconocer que hubo una disminución de la pobreza moderada. Que en eso no se le está escatimando ningún crédito al gobierno federal, en concreto al presidente. Pero, aguas, aquí hay que analizar por qué, cuáles son los factores que contribuyen a que la gente salga de la pobreza moderada. Primero, el aumento al salario mínimo, que me parece una excelente medida. Es ahí con una renta básica universal, que yo creo que sería la ambición de cualquier gobernante, como podemos ir disminuyendo considerablemente la pobreza. Segundo, que las transferencias monetarias se duplicaron, es decir, que ha habido más dinero para transferencias monetarias que nunca. Sin embargo, hay que ver la relación, como dirían los economistas que no eran de mi facultad de economía, costo-beneficio. Es decir, si esta mayor proporción de recursos se tradujo en una mayor o en una proporción correspondiente de disminución de la pobreza, y no es así. Porque una cosa es que recibas cierto ingreso y otra cuánto vas a erogar para otro tipo de gastos, como por ejemplo la salud. Y además, porque muchos de estos programas, sobre todo el programa de adultos mayores, se volvió regresivo, no progresivo, porque al hacerlo universal, que está muy bien, pero cuando tu cobija no te alcanza para todo, pues los deciles más altos tuvieron más apoyo que los deciles más bajos. Entonces, y un factor que no toma en cuenta Coneval y que mi equipo Excedesol hicimos la cuenta, sin poderla hacer con mucha precisión, es las remesas. Es decir, ¿qué parte de este ingreso que está permitiendo a la gente salir de la pobreza tiene que ver con las remesas? Coneval hace una subestimación con relación a lo que nos ha señalado el Banco de México, que ha entrado por remesas en nuestro país. Pero aún considerando esa subestimación y poniendo las remesas, estaríamos pensando que 1.5 millones de personas no hubieran salido de la pobreza sin estas remesas. Entonces, no solo es éxito del gobierno, también es éxito de nuestros paisanos que están en el otro lado y que mandan este dinero a muchos mexicanos y mexicanas que están en condiciones de pobreza. Y que salieron de nuestro país precisamente por no tener las condiciones económicas y laborales necesarias para una subsistencia básica. Así es. Segundo, la pobreza extrema, que son los más pobres de entre los pobres, que es en donde primera instancia tendría que enfocarse tu política social, porque son los más olvidados, ahí no disminuyó, ahí aumentó.
la pobreza. Entonces, no estamos focalizando bien, no estamos dirigiendo las transferencias justamente hacia esos sectores. Y varios de los análisis que se hacen es que, por ejemplo, el programa de adultos mayores en el sexenio pasado representaba un 30 y tantos % del total de lo que el gobierno mandaba. Y el programa de Prospera representaba un 60 y tantos %. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora privilegias básicamente al sector de adultos mayores, que está bien, pero desproteges a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestras mujeres, y sobre todo a los de los deciles más bajos, a los de los hogares más pobres. Pero también hay otro dato muy importante, porque no hay que echar las campanas al vuelo cuando hablamos de visión multidimensional. Es que, por ejemplo, en el 2018 solamente un porcentaje de personas tenía 3 carencias. Ahorita te voy a decir el dato exactamente. Eran 24 millones de mexicanos que en el 2018 tenían 3 carencias. Podría ser salud, educación, servicios en la vivienda, mejoramiento de la vivienda, cualquiera de los indicadores de Coneval. Ahora, en el 2022 son 32 millones de personas. Entonces, la densidad de la pobreza aumentó, porque a lo mejor tienes a gente menos pobre, pero tienes a la que te queda en la condición de pobreza más pobre de lo que ya estaba. ¿Por qué? Porque tiene más de 3 carencias, una proporción mayor de la población. Y finalmente creo que algo muy importante, y lo que ha señalado todo el mundo y lo que tú comentabas desde el inicio, el dato más alarmante que tiene que ver con la carencia de salud. De 20 millones a esta cifra de 50 millones en el 2022, 20 millones en el 2018, 30 millones más de personas. Y si tú lo comparas, si tú le preguntaras a Coneval, que yo creo que es algo que Coneval tendría que explicar y decirnos, en la canasta básica no está considerada la compra de medicinas. No es, está el transporte, están los alimentos, pero no que tengas que comprar medicinas, porque se supone que esa población, mundo ideal, y que esa población tenía acceso a medicamentos a través de diversos, del Seguro Popular, de otros programas. Con muchas deficiencias, pero las tenía. El caso es que ahora la pregunta del año es, si tú consideras que la población más pobre ha tenido que duplicar su gasto en medicamentos, entonces, si lo metes ese gasto en no solo aquí tienes el ingreso, tengo más dinero, pero también tengo más gasto, porque ahora tengo que pagarle al médico, pagarle a los medicamentos, tener los servicios que requiero, entonces probablemente las cifras serían diferentes. Yo creo que este es un tema catastrófico, que no tiene que ver con una pregunta, que tiene que ver con uno de los fracasos de la política en materia de salud del presidente López Obrador. No solamente en cuanto al manejo de la pandemia, sino a la desaparición del Seguro Popular, a la creación del INSABI, que posteriormente desaparecen, ¿no?, sin darnos ninguna explicación, y se van ahí miles de millones de pesos. Y finalmente lo que nos está demostrando este dato frío, duro de Coneval, es que no ha resultado la política de salud, que al contrario, tenemos ahora más mexicanos y mexicanas sin acceso a la salud, lo que es verdaderamente grave. Con esto concluimos tu comentario de este viernes, ¿correcto? Sí. No queda nada en el tintero. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.